Capítulo 5. Motivadores extrínsecos. Motivación, aplicando lo aprendido. Desmotivadores, estados emocionales, autoeficacia emocional, motivadores extrínsecos, motivadores intrínsecos, funcionamiento autónomo versus controlado y motivadores intrínsecos versus extrínsecos. Al motivador del reconocimiento, no es tan importante a quién reconoces, es más importante cómo lo haces, cuándo lo haces y por qué. Homer Rice. Como mencionamos, los motivadores extrínsecos son externos a la actividad en sí misma. En el caso de la analogía del automóvil sería la gasolina. En este capítulo se tocarán los motivadores extrínsecos más importantes: el reconocimiento, el deseo de ganar, los incentivos y bonos y el castigo. En los capítulos anteriores hemos mencionado cómo los motivadores intrínsecos tienen la mejor calidad que los extrínsecos. Hemos mencionado que es importante cuidar cómo, cuándo entregar un motivador extrínseco, porque pueden tener costos escondidos. Recordemos que una recompensa extrínseca es definida como cualquier cosa que una persona da a otra a cambio de servicios o logros. El reconocimiento es considerado un motivador extrínseco porque es externo a la actividad en sí misma. En este caso, la motivación viene de las consecuencias que se dan al hacer una actividad y no por la actividad en sí misma. Por ejemplo, cuando la empresa reconoce a las personas que viven mejor los valores de la organización en una ceremonia pública, cuando se hace una premiación al equipo más innovador de la empresa, cuando se premia al mejor vendedor del año. Estas ceremonias de reconocimiento se dan como resultado de hacer la actividad, pero no son la actividad en sí misma. Pero si el reconocimiento es un motivador extrínseco, ¿por qué la literatura científica lo menciona como uno de los principales motivadores del ser humano? Por ejemplo, en una investigación se les pidió a los gerentes que hicieran un ranking de los diferentes elementos que motivan a sus empleados. Se les pidió que le pusieran uno al que ellos pensaban que los subordinados consideraban como el más importante y se les pidió que siguieran así sucesivamente hasta el número 10, que era el que ellos consideraban como menos importante para los subordinados. En la ilustración 57 se presentan los resultados. En la primera columna, buenos salarios, gerentes 1, estabilidad laboral, gerentes 2, ascensos, oportunidades de crecimiento, gerentes 3, buenas condiciones laborales, gerentes 4, trabajo interesante, 5, lealtad laboral con los trabajadores, 6, disciplina táctica, 7, reconocimiento para el trabajo hecho, 8, empatía con problemas personales, 9, sentirse parte de las actividades, 10. Observe que para los gerentes los salarios era el motivador número 1 y el reconocimiento fue considerado en el 8º puesto de importancia. Lo interesante fue cuando se hizo la siguiente pregunta a los empleados: ¿qué elementos a continuación los motivan más como personas en el trabajo? Los empleados tenían una percepción muy distinta, tal como se muestra en la ilustración 58. En la ilustración 57, buenos salarios 1, estabilidad laboral 2, ascensos, oportunidades de crecimiento 3, buenas condiciones 4, trabajo interesante 5, lealtad laboral con los trabajadores 6, disciplina táctica 7, reconocimiento como el trabajo hecho 8, empatía con problemas personales 9, sentirse parte de las actividades 10. Los empleados en buenos salarios son 5, estabilidad laboral empleados 4, ascensos, oportunidades de crecimiento empleados 7, buenas condiciones laborales empleados 9, trabajo interesante empleados 6, lealtad laboral con los trabajadores empleados 8, disciplina táctica empleados 10, reconocimiento para el trabajo hecho empleado 1, empatía con problemas personales empleados 3, sentirse parte de las actividades empleados 2. Para los empleados, el motivador más importante en el trabajo era el reconocimiento. Los salarios estaban en 5º lugar. En la misma línea, en una investigación se encontró que se daban en el trabajo 65 tipos de diferentes incentivos. De todos, el más valorado por las personas era el de recibir un reconocimiento de su jefe el día a día. Sorprendentemente, 58% de las personas entrevistadas contestó que nunca recibía dicho reconocimiento. Asimismo, en un estudio, a 2.500 doctores se les pidió que calificaran en una escala del 1 al 5, siendo 1 nunca y 5 siempre. El siguiente enunciado: yo les hago saber a mis empleados cuando hacen un buen trabajo. El resultado promedio fue de 4,4, es decir, ellos se consideraban muy buenos reconociendo, pues respondieron que casi siempre lo hacían. Sin embargo, cuando se les planteó a sus empleados el enunciado: el doctor me hace saber cuándo hago un buen trabajo, el promedio fue de 1,5.
7,7, es decir, considerando que casi nunca lo hacían. Es interesante ver cómo las percepciones pueden ser tan distintas, por lo que es realmente importante uniformizar lo que consideramos como reconocimiento y cómo hacerlo. La empresa Gallup entrevistó a más de 1 millón de personas con respecto al clima laboral de su empresa. La entrevista incluía decenas de preguntas, pero al final la empresa seleccionó las 12 preguntas que hacían la diferencia en clima y compromiso de personal. Dentro de esas preguntas elegidas, una de ellas planteaba si las personas reciben reconocimiento semanalmente. Es interesante ver que el reconocimiento es considerado como uno de los 12 puntos más importantes a considerar en el compromiso de las personas hacia su trabajo. Gostick y Elton, que han escrito varios libros sobre el reconocimiento, mencionan que uno de ellos, un estudio que muestra que los empleados más comprometidos son aquellos que reciben por lo menos un reconocimiento una vez por semana. Un hallazgo reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos refiere que la razón número 1 por la cual las personas dejan sus trabajos no es el sueldo ni los estudios para estar convencidos. ¿A quién no le ha cambiado el día cuando su jefe lo ha reconocido en el trabajo? El reconocimiento motiva, pero si el reconocimiento es extrínseco, no debería ser un motivador de buena calidad, sino pareciera que lo es. Lo interesante es saber en qué casos lo es. Para mí existen 2 tipos de reconocimientos. El primer tipo, mencionado al inicio del capítulo, está compuesto por los reconocimientos formales que se realizan en la empresa a través del área de recursos humanos. Estos son claramente extrínsecos. Sin embargo, existe el reconocimiento informal, aquel que hacen el jefe en el día a día con su gente. Para mí, ese tipo de reconocimiento puede hacerse como parte de la actividad, de modo que favorezca lo intrínseco. El reconocimiento en realidad puede favorecer 3 motivadores intrínsecos: el motivador de la competencia, el motivador de las relaciones y el motivador del aprendizaje. Cuando un jefe nos reconoce en una actividad, si lo hace de manera adecuada, puede ser una forma de darnos retroalimentación, de modo que sepamos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, y esta información apoya el motivador de competencia. Según Csikszentmihalyi, para mantenerse en la franja del flujo óptimo se necesita retroalimentación constante, y si damos retroalimentación empleando un estilo de apoyo a la autonomía, los resultados serán aún mejores. Recuerde las sugerencias que dimos cuando hablamos del apoyo a la autonomía. Cuando un jefe nos reconoce por gratitud o por generosidad, crea un entorno positivo y de confianza que refuerza las relaciones interpersonales. Recuerde que el motivador intrínseco de relación está vinculado a que podamos tener personas cercanas en el trabajo. Un jefe que reconoce genera un ambiente positivo, de calidez y de confianza. Finalmente, cuando un jefe reconoce a la persona en una actividad, le refuerza lo que está haciendo bien, ayuda a que el empleado repita las conductas esperadas. Este reconocimiento le deja al empleado una sensación de que está aprendiendo y creciendo, que es otro de los motivadores intrínsecos y que refuerza que nos sintamos competentes. En conclusión, el reconocimiento de mejor calidad es el reconocimiento informal que hace el jefe en el día a día. La pena es que los jefes y gerentes no lo hacen muy seguido. A continuación detallamos los principales motivos por los cuales los jefes no le dan importancia al reconocimiento según el estudio de Nelson y Spitzer. No saben cómo hacerlo. No comprenden que reconocer es parte importante de su trabajo. No tienen tiempo. Tienen miedo de que alguien se resienta, los no reconocidos. Piensan que los empleados no lo valoran tanto. Yo le agregaría los siguientes motivos según mi experiencia. Están tan concentrados en sus metas que olvidan a las personas. Piensan que ya se les reconoce con el sueldo. Piensan que si dan reconocimiento con mucha frecuencia perderá el valor que se le da y que, por lo tanto, los trabajadores lo podrían desvalorizar. Piensan que si reconocen les va a pedir aumento de sueldo. Piensan que la persona sentirá que es mejor que otros y se sobrevalorará. Quisiera profundizar en algunos motivos, por ejemplo, respecto a la creencia de que dar mucho reconocimiento hace que éste se desvalúe y pierda valor para el empleado. Cabe señalar que el reconocimiento es una forma de gratitud o generosidad, es decir, relacionado con el amor, y por lo tanto es imposible que se devalúe. ¿A quién no le gusta que le den amor más seguido? Lo que sí hay que tener cuidado es de que aquellos que se reconoce, como veremos más adelante, si se reconocen logros triviales o simples, puede ser perjudicial. Quizá de todos los motivos, el que me parece más importante es que los líderes
están tan concentrados en sus metas que se olvidan de las personas. Como líderes, es importante que tomemos conciencia de que nuestro trabajo no es solo alcanzar metas, también es favorecer el compromiso y motivación de nuestro personal. La mejor estrategia para que esto ocurra es hacer que el trabajo con las personas sea parte de las metas y de los desafíos que nos proponemos como jefes. Es decir, una opción es medir la motivación del personal de forma semestral y permitir que los líderes se asignen metas de mejora. Démosle la posibilidad de que sean ellos quienes vean qué áreas necesitan mayor trabajo, cuáles quieren trabajar y cómo hacerlo. Si nos proponemos trabajar en las personas como parte de una meta interesante y con un nivel adecuado de desafío, tendrá mayores probabilidades de que esté en el radar de los líderes. Recomiendo ver el video de liderazgo animado que profundiza en el tema con una dosis de humor. Vale la pena comentar que las personas que reciben reconocimiento de manera adecuada, genuina, sincera y oportuna consiguen también resultados óptimos para la empresa. Con trabajadores más motivados, con motivadores de mejor calidad, se obtienen mejores resultados. En una investigación se encontró que los empleados que reciben reconocimiento versus los que no reciben reconocimiento tienen 5 veces más probabilidades de sentirse valorados, 7 veces más probabilidades de quedarse en la compañía, 6 veces más probabilidades de comprar acciones de la compañía, 11 veces más probabilidades de estar comprometidos. A continuación damos algunos consejos para mejorar el reconocimiento informal. 1. Evite ser el controlador cuando da un reconocimiento. Por ejemplo, Jorge, te felicito por superar las metas de ventas. Espero que el próximo mes también lo logres como deberías. En este caso, el jefe está dando un reconocimiento, pero al mismo tiempo está siendo controlador como muestra la ilustración 59. Trate en todo momento de promover un estilo de apoyo a la autonomía. Recuerde las sugerencias que dimos cuando tratamos este tema. 2. Evite dar reconocimiento por trabajos muy sencillos y simples. Puede generar la sensación en el subordinado de que no lo consideramos suficientemente inteligente o capaz. El subordinado puede pensar, no puedo creer que me reconozcan por esto. Las conductas son los resultados, pero no use adjetivos que califiquen a la persona, aunque sea positivamente. Por ejemplo, Pepe, me encantaron tus avisos de prensa, eres brillante y súper creativo. En este caso existe la posibilidad de que la persona tenga una imagen diferente de sí misma y no se crea el reconocimiento. En cambio, si decimos, Pepe, me encantó tu aviso y el titular me parece creativo y las gráficas me parecen muy originales, estamos dando nuestra percepción de los resultados, además de ser más específicos con la retroalimentación. 4. Ser específico con el reconocimiento para que la persona pueda aprender qué conductas son las que se espera que repita. Por ejemplo, te felicito, me encantó cómo manejaste la reunión de ventas. Este reconocimiento podría mejorar si le explicamos a la persona qué hizo en la reunión de ventas, qué fue tan positivo. Por ejemplo, te felicito, me encantó cómo manejaste las objeciones del cliente en la reunión. Además, fuiste lo suficientemente asertivo sin caer mal. Te felicito por cerrar la venta. 5. Evitar usar el reconocimiento al estilo de sándwich. Muchas personas usan el reconocimiento para ablandar la crítica. Primero reconocen, luego señalan la crítica y terminan reconociendo al final. El problema con esta metodología es que si usted la usa regularmente, la próxima vez que dé un reconocimiento, las personas no lo van a escuchar, van a estar preparándose para la crítica que viene a continuación, tal como muestra en ilustración 60. 6. Pregúntele a su gente cómo le gusta ser reconocido. Por ejemplo, algunas personas prefieren un reconocimiento a solas con el jefe y a otros les encanta ser reconocidos en público. Otros prefieren un reconocimiento escrito. Por ejemplo, el reconocimiento pierde impacto cuando a una persona tímida e introvertida la felicitamos públicamente. Nosotros sentimos que hacemos lo mejor para ella, pero al no entender sus necesidades, la estamos perjudicando. Si decide hacer un reconocimiento público, recuerde las pautas para hacerlo. Rath y Harter refieren que en el último análisis de 10.000 trabajadores que hace Gallup, en 30 tipos de industrias, la clave en el reconocimiento es que sea individualizado y significativo para cada persona, que sea a la medida de la persona, de acuerdo con las preferencias de quien la recibe, no de quien la da. Recomienda que le pregunte a sus trabajadores cómo es que le gusta que lo llamen, qué le interesa a la persona, cuáles son sus intereses, de qué le gusta hablar, qué le trae emociones positivas, de quién le gusta recibir reconocimiento, de qué manera, público, privado, escrito, oral, etc. ¿Cuáles son los mejores reconocimientos que ha recibido, etcétera? En lo que respecta al reconocimiento formal de recursos humanos, el riesgo es que las personas
conviertan el reconocimiento en la meta de su trabajo y que se sientan controlados por el reconocimiento extrínseco, perdiendo la motivación intrínseca. Si la gente siente que es de vida o muerte alcanzar un reconocimiento, es muy probable que juegue en contra de la motivación. Sugerencia es que el reconocimiento no venga acompañado de algo de valor tangible, como grandes viajes o televisores caros, sino que se trate de un tema más emotivo, de reconocimiento genuino. Algunas empresas manejan muy bien este tipo de reconocimiento, creando videos de jefes, pares y familiares que hablan de la persona reconocida. Por otro lado, si necesitamos reconocer a personas que hacen un trabajo más rutinario, que no disfrutan la actividad en sí misma, que no tienen motivación intrínseca, entonces ahí se podrá usar el reconocimiento quizá con recompensas tangibles, un viaje u otras. En este caso no estamos dañando nada porque no existe motivación intrínseca. El reconocimiento no es para todos. Cuentan que en una ciudad vivía un maestro que se había hecho famoso porque sus discípulos promovían la paz y ayudaban a los enfermos. El maestro había sido mediador de conflictos con ciudades vecinas y había logrado acuerdos y evitado guerras. Un día vino el gobernador a su templo y le dijo al maestro que quería ofrecerle un merecido reconocimiento en la plaza de la ciudad, frente a la población. Sus discípulos estaban muy contentos con la idea porque haría más conocido el templo y eso los ayudaría a hacer mejor su labor. Sin embargo, ante la sorpresa de los discípulos y del gobernador, el maestro agradeció su gesto pero no aceptó el reconocimiento. Cuando el gobernador se fue, los discípulos intentaron persuadir al maestro de que aceptara, pero el maestro salió fuera del templo en silencio. Sembró una semilla en la tierra y luego la regó. En ese momento les dijo a los discípulos que en 2 semanas volverían a hablar del tema. A las 2 semanas los llevó a observar la semilla que había sembrado y no había cuidado en 2 semanas. Había brotado una pequeña hoja verde, pero también había brotado una cantidad enorme de mala hierba que estaba asfixiando la hoja. Miró a sus discípulos y les dijo: de la misma forma que la hierba mala crece con el agua aplastando a la planta, el ego crece con los reconocimientos. Yo no quiero ser reconocido y tener que luchar con mi ego para que no crezca. Yo no hago el trabajo para que me reconozcan. Lo hago por servicio, por amor, porque es mi misión de vida. Yo no quiero que me reconozcan a mí. Yo quiero que se inspiren en lo que hacemos para que cada día más personas se preocupen por ayudar. Existen algunas pocas personas que no quieren ser reconocidas. Estas personas con inclinaciones espirituales hacen las cosas como el maestro de esta historia, por amor, por servicio. Por lo tanto, reconocer a estas personas por su obra va en contra de lo que quieren en la vida. Competir para ganar o competir para disfrutar. La competencia saca lo mejor de los productos y lo peor de las personas. Actividad. ¿Recuerda alguna ocasión en la que haya estado jugando un deporte y compitiendo contra otra persona o equipo? ¿En qué medida el hecho de estar compitiendo lo motivaba? ¿Le daba fuerzas y adrenalina? Sin duda, competir e intentar ganar genera motivación. Las empresas usan mucho este motivador, generando competencias internas de ventas, compitiendo para ver quién logra los mejores indicadores, etc. Competir para intentar ganar es un motivador extrínseco, porque no tiene que ver con la tarea en sí misma, sino con el resultado de la tarea. Edward Deci realizó una investigación con los cubos Soma, similar a la mencionada en el capítulo de los motivadores extrínsecos. A un grupo se le pidió que hiciera diseños con los cubos, lo mejor que pudieran. A otros se les dijo que era una competencia y que era importante que ganaran a los oponentes. Luego se midió la motivación intrínseca y se encontró que aquellos del grupo que compitieron redujeron su motivación intrínseca para armar modelos con los cubos. En otro estudio realizado por Deci y Ryan, a un grupo antes de la competencia se le dio un discurso agresivo donde se les señalaba que ganar era todo, que ganar mostraría quiénes eran y se les presionó a ganar y derrotar al oponente. A un segundo grupo se le dijo que era una competencia y se les pidió que dieran lo mejor de sí mismo. El resultado fue interesante. El primer grupo, al cual se le dio el discurso agresivo y competitivo, redujo su motivación intrínseca con la tarea. En cambio, el segundo, al cual se le dijo que diera lo mejor de sí, no modificó la motivación intrínseca con la tarea. En otras palabras, cuando el hecho de competir se plantea de una forma controladora, dando mucho énfasis a ganar, se reduce la motivación intrínseca porque termina siendo un mensaje controlador, tal como se muestra en la ilustración 61. En cambio, si tomamos los juegos competitivos, competir unos contra
contra otros como una forma de dar lo mejor de nosotros mismos puede terminar siendo beneficioso, como mencionamos en el subcapítulo del motivador intrínseco de competencia, necesidad de sentirse competente. La motivación intrínseca se da cuando tenemos un reto a la altura de nuestras habilidades, talento. Una forma de incrementar el desafío de las tareas puede ser enriquecer el trabajo recurriendo a juegos competitivos, por ejemplo. De esta forma, si el trabajo está empezando a parecer aburrido, competir con otros puede incrementar el reto y ayudamos a mantenernos en la zona de flujo óptimo. Entonces, los juegos competitivos pueden ser vistos como un desafío, como una oportunidad de las personas para retarse a sí mismas, que puedan ver en qué necesitan mejorar y al mismo tiempo divertirse en el proceso. Cuando las personas son presionadas para ganar, vemos que la motivación intrínseca se ve afectada. En la ilustración 61 podemos apreciar el flujo óptimo. En una investigación de Van Dien Visse y colaboradores realizada con 304 jugadores de fútbol, quienes jugaban para diferentes clubes, se encontró que aquellos jugadores que querían ganar a otros por razones autónomas, es decir, porque tenían que era un desafío para ellos, reportaban mayor afecto positivo, estado de ánimo positivo y vigor, y en comparación con aquellos que se sienten presionados por ganar a sus oponentes, quienes reportaron mayor afectivo negativo, que es el estado de ánimo negativo. En un segundo estudio realizado por los mismos investigadores, encontraron en una muestra de 245 jugadores de fútbol que cuando las personas se sentían presionadas a ganar a sus oponentes, tendían a ver a sus contrincantes como una barrera que debe vencerse a toda costa, lo cual parecía ser una justificación para agredir a los adversarios durante el juego. Esto no sucedía así. Cuando las personas querían ganar porque lo sentían como un desafío personal, de sí Fieste ya en 1995 nos llaman a la reflexión y a tener cuidado de no convertir la competencia en un tema de ganadores y perdedores, pues muchas veces esto es lo único que se rescata y se olvida la importancia de jugar bien y ser buenos en un deporte o otra actividad. Por ejemplo, en una empresa que tenía un centro de servicio al cliente que grababa las llamadas, el supervisor decidió hacer una competencia para ver qué representantes le podían robar una sonrisa al cliente. La competencia se comunicó con un énfasis en dar lo mejor de ellos mismos. La estrategia fue un éxito y aumentó la buena vibra en el equipo. Durante años jugué al tenis. Recuerdo que cuando entrenaba 2 veces por semana me divertía y la pasaba muy bien, pero mi nivel de motivación aumentaba cuando jugaba dobles los fines de semana con mis amigos. Era una competencia, pero realmente no importaba quién ganara. La idea era jugar lo mejor que podíamos. Mi nivel de motivación aumentaba sustancialmente porque tenía frente a mí un mayor desafío al par con mi habilidad en el tenis. Otro ejemplo, Fred era una persona de limpieza en la estación central de trenes de Nueva York. Fred era un experto intuitivo de la motivación. Él sabía que el trabajo no lo motivaba, que su valor era repetitiva y rutinaria. Para aumentar su motivación, Fred competía consigo mismo. Llevaba un cuaderno con el registro de sus propios tiempos para limpiar, qué tanto le tomaba trapear, recoger la basura, limpiar los baños y competía contra él mismo para superarlos. Con esto él aumentaba el reto a su trabajo y esto lo motivaba. El motivador de los bonos e incentivos. Llámelos como quieran, los incentivos hacen trabajar más a la gente. Después de leer el libro hasta este capítulo, estoy de acuerdo con la cita de Nikita Khrushchev. En mi opinión, la cita puede ser correcta. Un incentivo puede hacer trabajar más a la gente, pero como hemos visto en capítulos anteriores, puede dañar su motivación intrínseca. En el mundo de las empresas medianas y grandes, el uso de bonos es algo que ni siquiera se discute. Los gerentes tienen la creencia de Nikita y cuando definen un puesto definen también el sueldo y el tamaño del bono. Más bien, algunos se preocupan de que el bono esté alineado con los objetivos correctos porque lo encuentran muy poderoso. En el mundo de las empresas medianas, por otro lado, los ejecutivos de esas empresas esperan que su remuneración incluya un bono y están acostumbradas a que se asignen objetivos para poder conseguirlo a fin de año. Ven los bonos como parte de su remuneración anual. Quisiéramos que en este subcapítulo cuestionara el paradigma de la conveniencia de los bonos y suspendiera su juicio hasta leer la evidencia. No es fácil cuestionar un paradigma con el cual hemos vivido muchos años. En un metaanálisis de 128 estudios que han utilizado experimentos para probar la relación entre el uso de recompensas y la motivación intrínseca, Tessie, Koestener y Ryan comprobaron que el uso de recompensas tangibles efectivamente disminuía la motivación intrínseca. Esto quiere decir que las recompensas van en detrimento de la realización de acciones que las personas disfrutan o les parecen interesantes. No quiere decir
decir que los bonos no funcionan en términos de hacer que la gente trabaje hacia un objetivo, pero tienen un costo fuerte. Ya de sí y Fieste, en 1995 señalaban que una vez que uno ha empezado a usar recompensas para controlar a las personas, es muy difícil retroceder o revertir los efectos. Tal como han demostrado los experimentos, cuando los comportamientos son instrumentales para conseguir recompensas monetarias tangibles, es decir, cuando las personas hacen cosas solo para conseguir estas recompensas, estos comportamientos durarán mientras las recompensas estén presentes. Otro aspecto interesante es que una vez que las personas se orienten a estas recompensas, buscarán los caminos cortos para obtenerlas. Es decir, las personas se podrían manipular ciertas situaciones para obtener las recompensas. Los resultados del estudio tienen sentido si a usted le gusta jugar fútbol y yo le ofrezca pagarle $20 por cada práctica de fútbol que dure por lo menos 2 horas seguidas. Estoy seguro de que se sentirá más controlado y estará mirando el reloj pendiente de cumplir las 2 horas. Quizá al comienzo le guste jugar y recoger sus $20, pero con el paso del tiempo ya no será lo mismo. Antes jugaba las pichangas de fútbol con sus amigos porque le provocaba y jugaba hasta la hora que le daba la gana. Luego andará controlado por el incentivo. En mi habitación tengo una lámpara con un foco muy fuerte. En verano, cuando la enciendo a las noches, el insecto cascarudo, conocido popularmente como torito, intenta acercarse a la lámpara atraído por la luz. En su camino se golpea varias veces, hasta que finalmente llega a la luz y termina sancochado por el calor de la lámpara. En las empresas el paradigma que existe es que el ejecutivo es atraído a realizar una conducta por el bono o la luz en este caso. Como el torito, el ejecutivo llega a su meta, pero en el camino puede sancochar. Su motivación intrínseca. A continuación se muestra un ejemplo de los objetivos del bono de un gerente de recursos humanos. En la primera columna está implementar el plan de cultura del año, mejorar 5 puntos de la encuesta de clima laboral, implementar el programa de sucesión, disminuir el 20% de la rotación usando análisis. En el primero es el 30% del bono. En el segundo, 20% del bono. En el tercero, 30% del bono. Y en el cuarto, 20% del bono. Al final del año se evalúan los objetivos y se brinda al ejecutivo el bono que le corresponde. Si cumple todos los objetivos, recibe un bono de 5 sueldos. El lado positivo del bono es que define claramente los objetivos. Los objetivos o metas, como veremos más adelante en el libro, son positivos y ayudan a motivar a las personas. Pero, ¿para qué tenemos que asignar un bono en actividades en las cuales la persona está motivada intrínsecamente para hacerlas? A un gerente de recursos humanos normalmente les fascinan los temas de clima, cultura y plan de sucesión. Si en la empresa le ponen un bono para esos temas, el ejecutivo sentirá que pierde autonomía. Si en la empresa le ponen un bono para estos temas, el ejecutivo sentirá que pierde autonomía. Estará sintiéndose controlado por el dinero para realizar actividades que normalmente le apasionan, como el ejemplo anterior del fútbol. ¿Tiene sentido? Si usted usa el bono para complementar el sueldo del ejecutivo y conseguir una remuneración anual determinada, es mejor separar las cosas, dejar los objetivos por un lado y más bien considerar el monto del bono como una distribución de utilidades si la empresa le va bien. Ahora, es posible que el gerente de recursos humanos le aburra o no le interese trabajar en algunos de los objetivos, como reducir la rotación del 20% usando análisis. Si en este objetivo el gerente está desmotivado, probablemente no perdamos nada asignando un bono para su cumplimiento, ya que no existe motivación intrínseca en la actividad. Es más, es posible que el bono haga que la persona se motive extrínsecamente a realizar el objetivo y a futuro le empiece a gustar o considerar importante. En una investigación se buscó a personas que llevaban una vida poco saludable. En el estudio se consideró poco saludables a aquellos que comían menos de 5 frutas o vegetales por día, consumían por lo menos 8% de grasa saturada, realizaban menos de 60 minutos diarios de deporte y que pasaban por lo menos 90 minutos sentados detrás de una pantalla en sus casas. ¿Es usted uno de ellos? A los participantes se les tomó una prueba de motivación por el dinero, se les puso en un régimen saludable y se les ofreció un incentivo si lo lograban. Posteriormente se hizo una evaluación final para ver qué personas habían continuado con los hábitos saludables en el tiempo.
Se encontró que aquellos que eran los más motivados por el dinero, una vez que terminó el incentivo, no continuaron con los hábitos saludables. En otras palabras, no todos somos iguales con respecto al dinero. Hay personas que por diversos motivos son más orientados al dinero que otros. Cuando usamos bonos con personas muy orientadas al dinero, es probable que centren toda su atención en el dinero del bono y dejen de obtener satisfacción intrínseca con la actividad en sí misma. En cambio, aquellas personas que no están motivadas por el dinero, a pesar de tener un bono, probablemente sigan concentradas y motivadas por el trabajo en sí mismo. Por otro lado, también existen investigaciones que demuestran que el uso de recompensas no siempre es negativo, porque depende del entorno en que se den. En un estudio realizado con 96 estudiantes, se encontró que cuando se daba un incentivo de forma no controladora, en un contexto donde se promovía la autonomía y se daba retroalimentación, no mermaba la motivación intrínseca. Por ejemplo, en lugar de decirle al ejecutivo, si haces esto, te doy aquello, es mejor decirle queremos darte este premio al esfuerzo que has puesto por alcanzar tus metas y por el desempeño y progreso que has tenido. El concepto es el mismo, pero el lenguaje es menos controlador. Adicionalmente, si le pedimos la opinión al ejecutivo sobre sus metas, en lugar de simplemente imponerlas, esto ayuda a generar una sensación de mayor autonomía. Serasoli, Nicklin y Ford. En un estudio reciente recomiendan que es importante considerar qué tipo de comportamientos son los que se quieren promover cuando se dan la importancia al incentivo. Se promueve directamente un tipo de comportamiento, por ejemplo, la conducta X, de tal modo que se intensifica este comportamiento hacia una meta. Por cada X que haga, es muy claro el incentivo que recibiré y cuándo lo recibiré. Esto se recomienda cuando la tarea es simple o cuando solo preocupa la productividad. Cuando los incentivos son mayores y cobran más importancia, el trabajo en equipo y la creatividad pueden verse perjudicados. La motivación intrínseca y su valor en el desempeño también pueden verse desplazados, y es probable que aparezcan comportamientos poco éticos y contraproducentes. Cuando se valora la creatividad, la autonomía del trabajo en equipo, el aprendizaje, el comportamiento ético, el bienestar y la calidad, es mejor que los incentivos se formulen de manera menos prominente. Es mejor que haga bien cada comportamiento X, porque el incentivo puede no estar ligado con un solo comportamiento X. Los mismos autores encuentran que la motivación intrínseca es un mejor predictor de la calidad del desempeño, mientras que los incentivos pueden ser el mejor predictor de la cantidad de desempeño. En conclusión, cuestione su sistema de bonos y evalúe en qué medida le está dando un bono a una persona motivada intrínsecamente por sus objetivos. Reflexione acerca de la posibilidad de compartir utilidades en lugar de asignar bonos. Recuerde que hay personas que tienen diferentes apetitos por el dinero. Aquellos muy motivados por el dinero perderán la motivación intrínseca ante la oferta de un bono y dejarán de hacer las conductas cuando el bono no exista. Finalmente, si decide seguir con su sistema de bonos, intente otorgarlos de una forma más autónoma y menos controladora. Evite estar recordándole frecuentemente al ejecutivo que si no cumple el objetivo no recibirá su bono. Cuidado con los incentivos. En un departamento de policía en Estados Unidos estaban preocupados porque las patrullas no circulaban por el vecindario y estaban aumentando los robos. El comisario tuvo la excelente idea de crear un incentivo para hacer que los policías empezaran a manejar por las calles. Decidió pagar una cantidad por cada kilómetro recorrido. De esta forma, pensó el comisario, motivaré a mi gente para que, en vez de quedarse en un lugar, circulen y controlen el crimen. El incentivo funcionó y los kilometrajes aumentaron sustancialmente. El único problema era que los policías, en lugar de estar parados, ahora daban vueltas al parque sin parar. Antes de dar bonos e incentivos, reflexione muy bien acerca de las conductas que generará. El castigo como el motivador predilecto de los padres. El poder es de dos tipos. Uno se obtiene por el miedo al castigo y el otro por actos de amor. El poder basado en el amor es 1000 veces más efectivo y permanente que el poder que proviene del miedo al castigo. Como padres, usar el miedo al castigo es la forma más natural que tenemos para lograr que nuestros hijos hagan lo que consideramos que es correcto.
Nos resulta natural porque nuestros padres lo hicieron con nosotros. ¿Quién no ha aprendido de un buen castigo para dejar de hacer una conducta? Como ya mencioné, a mí me castigaron durante los 3 meses de vacaciones de verano, porque mi letra era terrible. Me hicieron pasar en limpio mis cuadernos con buena letra y no salí de mi casa todo el verano. ¿Mejoró mi letra? Sin duda, logré una letra impecable por algunos meses, luego volví a escribir con una letra terrible. El castigo implica la realización de una conducta frente a otras que necesita ser corregida o modificada. Se dice que alguien merece un castigo cuando la persona ha cometido una acción reprochable. El castigo puede llevar consigo un doble mensaje. Por un lado, es un método pensando para corregir determinada conducta, por ejemplo, por llegar borracho no sales un mes. Pero por otro lado, el castigo puede ser una represalia con consecuencias negativas. Por ejemplo, si no haces tu tarea no saldrás el fin de semana. El castigo nos moviliza porque actuamos para evitarlo. Es de esta manera que el castigo logra ser un motivador, ya que previene la realización de ciertas conductas o implica que uno corrija determinada conducta para evitar las consecuencias negativas que el castigo tendría si hace bien. Sin embargo, el castigo trae consigo una serie de respuestas que no son beneficiosas. Por ejemplo, una de las formas de castigo más dañinas es el castigo físico o corporal en los hogares, que algunos padres usan para disciplinar a sus hijos. Este tipo de castigos genera mucho temor y estrés, y por eso termina siendo eficiente en el corto plazo. Sin embargo, el castigo corporal tiene consecuencias indelebles en la salud mental, a corto plazo y a largo, incluso en la adultez. En un metaanálisis, Kershaw 2002 comprobó que el castigo corporal disminuye la internalización moral y la salud mental, incrementa la agresión del niño, así como las conductas antisociales y delincuencia, aumenta el riesgo de ser víctima de abuso físico, incrementa la posibilidad de agresión y criminalidad en la adultez y aumenta el riesgo de abuso de su propio hijo o su cónyuge en la adultez. Pero, en mi opinión, castigos como el grito, la falta de respeto y la ira son tan dañinos como el castigo físico. En mi caso, me tomó 10 años de terapia para recuperar la autonomía perdida en mi niñez por este tipo de castigos. Una recomendación para los padres y profesores es que en lugar de hablar de castigos, conversen con ellos, hijos o estudiantes, acerca de las consecuencias de sus acciones. Permítales formar parte de las conversaciones en las que negocien las consecuencias de las acciones, que no sientan que estas son impuestas desde arriba por padres o profesores, sino que él o ella también forman parte del proceso. En cada caso, trate de dar una explicación de por qué se dan esas consecuencias. Nadie duda de la necesidad de dar un castigo ocasionalmente. Lo importante es cómo lo hacemos para minimizar sus daños. Solo recuerde que es mejor que hablemos de consecuencias y que ayudemos a nuestros hijos o alumnos u otros a asumir la responsabilidad de las acciones que hacemos, así como sus consecuencias.